El tema que les voy a presentar se contextualiza en un fenómeno global que se comenzó a observar en la década anterior y que tiene que ver con un decaimiento, eventos de decaimiento y de mortalidad de bosques, o sea, de grandes grupos de individuos, de especies arbóreas, que se comenzó a observar de manera más o menos simultánea en distintos biomas y afectando a especies taxonómicamente muy contrastantes. Este fenómeno global tiene, sin embargo, un punto en común, y ese punto en común es el cambio climático. En todos los casos donde se han observado estos eventos de decaimiento o mortalidad, se han registrado en estas zonas generalmente aumentos de temperatura y o reducciones significativas en la precipitación. En Chile, estas anomalías climáticas han sido claramente reportadas en los últimos años. Este es un trabajo de momento ya desactualizado, porque este registro de 2010 a 2015 como una anomalía climática recientemente se ha extendido hasta el año 2018. Pero lo cierto es que este mapa nos grafica muy bien que tanto la precipitación como la consecuente circulación de agua dulce en el continente se ha visto reducida para el periodo 2010-2015 en hasta un 70-80% cuando lo comparamos a un periodo de referencia climáticamente más normal, como es el que corresponde al 1980-2010. Esta anomalía climática se ha fundamentalmente registrado para la zona de Chile central, pero ha tenido una influencia menor, aunque significativa, en el sur de Chile, y por lo tanto ha afectado a todas las formaciones boscosas del país. Además, ha sido acompañada por aumentos en la temperatura máxima, que podemos ver aquí en la tercera figura, y en algunos casos también por aumentos en la temperatura mínima, con el consecuente resultado de un menor tiempo de almacenamiento de nieve, el cual es un recurso sumamente importante para proveer agua en la primavera a los árboles que se encuentran formando los bosques en ambas cordilleras de nuestro país. Y acompañado con esta anomalía climática, al igual que lo que se ha observado en el resto del mundo, en Chile también se reporta un fenómeno de decaimiento, eventualmente de mortalidad, no lo sabemos, se está monitoreando, en la zona de Chile Central. Esta foto está tomada en el Parque Nacional La Campana, donde la afectación fue muy severa, pero se ha reportado en otros lugares del país y afectando incluso a bosques de más al sur, de especies más de tipo templado, como la emblemática Araucaria araucana, donde muchos de ustedes deben conocer que ha habido reportes de decaimiento y de mortalidad, incluso en algunas poblaciones, para esta especie tan emblemática. Entonces, este es un fenómeno que preocupa, porque los bosques son grandes proveedores de servicios ecosistémicos fundamentales para la vida de todos los organismos, inclusive para la nuestra, obviamente. Y por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es cómo responden los bosques a la sequía y qué mecanismos explican dicha respuesta. Entender estos mecanismos es fundamental para poder tomar decisiones, la toma de decisiones del sector público, privado,
tiene que estar basada en predicciones del tipo qué áreas van a ser más afectadas, qué especies son más susceptibles a estos factores de cambio climático, y para poder predecir qué áreas, qué especies y qué biomas necesitamos entender los mecanismos. Entonces, ahondando en los mecanismos de cómo las especies responden a la sequía, es necesario recordar cómo ingresa el agua a la planta. Todos sabemos que el agua obviamente ingresa a través de las raíces, el agua que está disponible en el suelo, llega hasta las hojas, hasta el dosel en el caso de los árboles, a través de conductos especializados para la circulación de agua, que se denominan conductos cilemáticos y que en su conjunto forman el xilema. Y luego esa agua, en su gran mayoría, es devuelta a la atmósfera a través de poros especiales que hay en las hojas y que se denominan estomas. El ascenso del agua a través del xilema ocurre mediante una presión negativa o tensión necesaria para vencer la fuerza de la gravedad, y que se debe a la fuerza que ejerce la evapotranspiración y que está directamente relacionada con la temperatura del aire. De manera que los factores climáticos asociados al cambio global, como son la reducción en la precipitación y el aumento en las temperaturas del aire, están ejerciendo en muchos árboles o están generando presiones más negativas en el xilema. Y el problema de esto es que esa columna de agua que transporta el agua desde el suelo hacia el dosel de los árboles puede romperse cuando la tensión es demasiado negativa, y esa ruptura de la columna puede además dañar el tejido conductor del agua. Si esto ocurre a nivel de algunos vasos conductores, se denomina cavitación y el fenómeno es relativamente reversible, pero bajo condiciones de sequía muy severa puede ocurrir a nivel de todo el xilema, conllevando a un colapso o falla hidráulica del individuo que causa obviamente la mortalidad. Ahora, las plantas, no ahora, sino a lo largo de su historia evolutiva, han estado sujetas a condiciones de sequía y han desarrollado mecanismos para evitar esta catástrofe. Uno de ellos es el cierre estomático, es decir, regular la apertura de estos poros especiales que se denominan estomas. Entonces, mediante el cierre de estomas durante el periodo de sequía, las plantas evitan la pérdida excesiva de agua. Una consecuencia de ello es que también se impide el ingreso de dióxido de carbono, el cual es un insumo fundamental de la fotosíntesis, proceso mediante el cual los organismos autótrofos como las plantas producen su propio alimento, que son los fotoasimilados, a partir de los cuales obtienen energía. Y el problema entonces que se suscita ante estas sequías extremadamente atípicas por su severidad y por su duración, es que el cierre estomático puede ser mucho más prolongado de lo habitual en términos de la adaptación de las plantas, y obligar a las plantas a pasar tiempos extremadamente prolongados sin producir su propio alimento. Las plantas también están relativamente preparadas para hacer frente a esta situación, pues cuentan con reservas de carbono, que es el tema que me convoca en esta presentación. Al igual que los animales, que reservamos el exceso de energía
en forma de lípidos. Las plantas reservan este exceso de energía en tiempos de bonanza, de fotosíntesis, en forma de compuestos que almacenan esa energía en enlaces químicos, en enlaces que cuando se oxidan liberan energía. Estas reservas de carbono, como lo muestra en el esquema, se almacenan principalmente en las raíces, bajo la forma de almidón o azúcares más simples, azúcares más pequeños, como disacáridos, monosacáridos, y en las coníferas también se almacenan como lípidos, y en las plantas herbáceas habitualmente como fructanos. Y en épocas donde la fotosíntesis es reducida, por ejemplo por sequía o por otros factores de estrés como una herbivoría severa que remueve el área foliar, las reservas de carbono amortiguan estas etapas de hambruna, de fotoasimilación, y le proveen a las plantas, a los árboles en este caso, la energía necesaria para las distintas funciones, fundamentalmente para la respiración, que es lo que la planta necesita para vivir. Ahora bien, estas reservas, si el cierre estomático se prolonga debido a una sequía prolongada, pueden acabarse. Y esta es la gran pregunta, la gran duda, el gran riesgo que podrían estar enfrentando muchas especies arbóreas y que se cree que podría estar explicando estos fenómenos de mortalidad masiva y global. Es decir, se cree que las plantas podrían estar muriéndose de hambre, de falta de energía, porque han dejado de realizar fotosíntesis, pero también porque se les han agotado sus reservas. La dinámica de las reservas de carbono en sequía no es tan sencilla o no es tan lineal. En principio, el proceso que primero se reduce en respuesta a las sequías moderadas o sequías severas pero de corto plazo, es el crecimiento. El crecimiento entendido como la división, la elongación y la diferenciación celular es un fenómeno extremadamente sensible a la disponibilidad de agua, necesita turgencia celular, y cuando ocurre sequía, la fotosíntesis de momento continúa en el corto plazo, y por lo tanto las reservas de carbono tienden a acumularse de manera transitoria, en tanto y en cuanto el crecimiento, que es un gran sumidero de energía, está siendo limitado debido a su alta sensibilidad. Sin embargo, si esa sequía se prolonga, la fotosíntesis también comienza a experimentar una reducción prolongada en el tiempo, es decir, un cierre estomático significativo que puede alcanzar a un cierre estomático total, y que si se prolonga en el tiempo obliga a las plantas a vivir a expensas de sus reservas de carbono, las cuales pueden acabar por agotarse y suscitar, conllevar a la mortalidad de los individuos. Ahora, esta mortalidad no solo se cree que puede ocurrir por falta de energía, porque el árbol no cuenta con energía para seguir respirando, sino también, es decir, hay un rol energético que estaría explicando la vulnerabilidad a la sequía, pero también hay un rol muy importante que cumplen las reservas de carbono y que tiene que ver con la osmoprotección. Ante situaciones de estrés se generan sustancias tóxicas dentro de las células, sustancias nocivas, y ciertos tipos de reservas de carbono, ciertos tipos de monosacáridos y de disacáridos tienen la capacidad
de detoxificar a la célula y de proteger además la maquinaria fotosintética, las enzimas y las estructuras celulares del daño que pueden causar estas sustancias tóxicas, y por lo tanto permiten a las plantas tolerar el estrés. Además, estos compuestos que, debido a su rol osmoprotector, reciben el nombre de compuestos osmóticos, también tienen un rol en la osmorregulación, y que tiene que ver con la capacidad de atraer el agua hacia la solución donde estos solutos, que son mono y disacáridos, se acumulan. Entonces las plantas que son capaces de acumular estos solutos compatibles con las funciones metabólicas, tienen al mismo tiempo la capacidad de promover el ingreso de agua hacia las células donde estos solutos están siendo acumulados, y de esa manera evitan, al menos por un tiempo, una condición de marchitez, de desecación y de consecuente mortalidad. Por lo tanto, la incapacidad de satisfacer un rol energético, un rol de osmoprotección y o un rol de osmorregulación, pone a las plantas, a los árboles, en una situación de gran vulnerabilidad frente a la sequía, y por lo mismo existe consenso de que el nivel de reservas de carbono en los árboles es un indicador de su capacidad de resistir la sequía y de recuperarse posteriormente a un evento de sequía. Las reservas de carbono, entonces esta es una visión un poco más compleja del esquema que les mencioné, y más integrada al mismo tiempo de estos tres roles que les mencionaba anteriormente. Entonces los azúcares solubles, fundamentalmente glucosa y fructosa, se forman como productos directos de la fotosíntesis, y estos azúcares solubles pueden ser consumidos en respiración, en crecimiento, en funciones de defensa. Pueden ser también utilizados para un uso inmediato, en el cual se utilizan tal cual son formados, como compuestos osmóticos, es decir, en estas funciones de osmorregulación y osmoprotección, o como intermediarios metabólicos. Y si no se utilizan en ninguna de estas dos funciones, generalmente se acumulan bajo la forma de compuestos de reserva, como almidón, fructanos, lípidos en el caso de las coníferas, que pueden ser, que son muy importantes, puesto que cuando la fotosíntesis es impedida, pueden degradarse, pueden hidrolizarse y volver a formar azúcares solubles que pueden suministrar entonces sustrato para las funciones de consumo o para las funciones de uso osmótico, en cualquier momento, incluso cuando la fotosíntesis está impedida. Y estas funciones se pueden dar en cualquier parte del cuerpo de la planta, y no solamente en las raíces, que era el esquema a modo de resumen que les mostraba en la diapositiva anterior. Entonces, dado la importancia que tienen las reservas para preservar la vida en condiciones de sequía, nos preguntamos qué es lo que está pasando en este bosque de Chile central, en particular cuáles son los niveles de reservas de carbono que tienen estos árboles, si están próximos a una condición de inanición, y si estos compuestos osmóticos, que son los que se denominan azúcares solubles, que son los azúcares monosacáridos y disacáridos, están siendo formados o están en condiciones muy de bajos niveles. Es importante señalar que en un estudio global de aproximadamente 100
70 especies de plantas alrededor del mundo, para las cuales se registró la dinámica estacional de carbohidratos totales, de almidón y de azúcares solubles. Se encontró que para los climas mediterráneos hay un aumento significativo de los azúcares solubles en los meses de verano, representados aquí para el hemisferio norte, en la gráfica, ¿no es cierto?, mes 6 y mes 8, y que nos sugiere que las plantas de biomas mediterráneos probablemente requieren una gran concentración de azúcares solubles en esta etapa tan seca y tan cálida que caracteriza a los climas mediterráneos. No se observa esta acumulación tan clara, tan consistente en hojas, en tallos y en órganos subterráneos para las plantas que habitan otros tipos de bioma, lo cual nos apoya esta idea de que las plantas requieren esta acumulación de azúcares solubles en este momento del año para poder sobrevivir, para poder desempeñarse satisfactoriamente en estos ambientes. Entonces, volviendo a nuestro sistema del Parque Nacional La Campana, esta es una investigación que comenzamos con la doctora Susana Paula de la Universidad Austral de Chile, y que en realidad se inicia un poco antes cuando revisamos cuál era qué evidencia había a nivel mundial del rol que tenían los carbohidratos no estructurales en la recuperación de los bosques que estaban siendo afectados por el cambio climático, en particular por sequía, por fuego y por herbivoría. Y para el caso de la sequía nos encontramos con que la información disponible en la literatura, y por lo tanto cómo estamos construyendo el conocimiento disponible, viene enteramente de dos familias de plantas, ambas nativas del hemisferio norte, que son las pináceas y las fagáceas. Y por lo tanto hay una urgencia para construir un conocimiento balanceado de poder aportar con conocimiento de esta parte del planeta. Entonces, como pueden ver en la imagen, se trata de un bosque que tiene muchas especies, y que las distintas especies presentan distinto grado de afectación en términos de la pérdida de verdor y en términos de su grado de defoliación. Algunas especies entonces que tienen una alta pérdida de verdor y una alta defoliación, las catalogamos como que tienen un grado de decaimiento severo, otras como con un grado de decaimiento intermedio y algunas con un grado de decaimiento más leve. Y aquí están las protagonistas, son todas especies angiospermas, siempre verdes, que es un gran contraste con lo que sabemos hasta ahora, que es mayoritariamente desde el hemisferio norte, pináceas, especies gimnospermas siempre verdes, o si no, fagáceas, representadas en los estudios disponibles, sobre todo por especies de angiospermas pero caducifolias, ¿sí? Aquí la particularidad o la novedad de este sistema es que son angiospermas y son además siempre verdes. Entonces comparamos, tomamos individuos que estaban en una condición muy afectada y en una condición relativamente control, de especies que estaban a su vez con un decaimiento severo, es decir, estas tres especies, un decaimiento intermedio, que son estas cuatro especies, y un decaimiento leve, que son estas cuatro especies de aquí abajo. Y lo que encontramos es que al comparar los individuos que están en una condición muy afectada, que son las barras de color marrón, color café,
vimos que los individuos que están muy afectados de aquellas especies que presentan un decaimiento severo, tienen concentraciones totales de carbohidratos, según el panel inferior, y también concentraciones de carbohidratos solubles, que recordemos que son aquellos con capacidad osmótica, significativamente menores a los individuos con un similar grado de afectación de las especies que presentan decaimiento leve o decaimiento intermedio. Y por lo tanto, de momento estamos interpretando esta información como que las especies con mayor decaimiento entonces tienen menores niveles de reservas de carbono, por lo que no serían capaces de satisfacer sus requerimientos metabólicos y probablemente también sus requerimientos osmóticos, que como veíamos eran extremadamente importantes para la supervivencia de las plantas que habitan climas mediterráneos. Ahora bien, también realizamos algunos estudios en el bosque templado, que si bien no ha experimentado una sequía tan severa como la observada en la zona de Chile central, sí ha habido una influencia con reducciones que han rondado entre el 20 y el 40% de déficit de precipitación. Dado que los bosques templados en el mundo, y en particular en Chile, son grandes secuestradores de carbono a través de la biomasa que generan, también nos preguntamos cuáles son los efectos que tiene estos eventos de sequía en el crecimiento. Es decir, recordemos que los bosques son secuestradores de carbono no solo en términos de su superficie, sino también en términos de la capacidad de crecimiento que tienen, ya que el crecimiento convierte el dióxido de carbono en biomasa y por lo tanto es el proceso por el cual se secuestra carbono atmosférico. Entonces, para responder a estas preguntas, les voy a presentar brevemente 3 casos de estudio, que son el de Araucaria araucana, el Alerce y un estudio a escala más comunitaria en Patagonia. Les pido disculpas si escuchan a mis perras, están un poco alteradas en este momento, pero espero que se les pase pronto. Entonces, en el primer caso de estudio, esta es una colaboración con el doctor Milton Jiménez de la Universidad Austral de Chile, quien en el año 2016 me hace llegar una observación que por supuesto la realizaron muchos otros investigadores, también de otras disciplinas, y es que en los bosques de Araucaria, de poblaciones del área del Parque Nacional Conguillío, presentan decaimiento. En esta zona en particular, en ese momento, y entiendo que hasta la fecha, no se ha observado mortalidad, pero sí hay reportes de mortalidad de araucarias en otras zonas. Entonces, lo que hicimos fue comparar individuos decaídos con individuos que estaban en una mejor condición de salud, y les comparamos las reservas de carbono y el crecimiento en un año que fue posterior a lo que en aquel entonces se consideraba la mega sequía, que terminaba en el año 2016, y luego también medimos estas 2 variables en el año 2017, luego de que de que todo ese periodo anual entre el año 2016 y el 2017 fuese relativamente menos seco
o más mésico, es decir, con una precipitación 100 milímetros superior a la que había sido registrada entre el año 2015 y 2016. Y nos preguntamos si los niveles de reservas y de crecimiento eran menores en los árboles decaídos respecto a aquellos que se veían en una condición más saludable, y también si las reservas de carbono se recuperaban en el año relativamente menos seco que había sido el 2017. Entonces, no voy a ahondar en detalle en esta gráfica, pero lo que les voy a indicar, para que pongan quizá más atención, es que cuando comparamos los árboles saludables con aquellos decaídos, para dos áreas de estudio, el Lake Area y los Paraguas, que son dos sitios de estudios distintos que tomamos dentro del parque, tanto en hojas como en raíces. En general observamos que el estado de salud, es decir, la comparación saludable versus decaído, no tuvo significancia estadística para la generalidad de las situaciones que evaluamos, es decir, sitios de estudio y tejidos. Y en general esto fue así para las reservas de carbono totales. Esta sigla es la abreviación de Non-Structural Carbohydrates, es decir, carbohidratos totales no estructurales, o reservas de carbono. Tampoco para el almidón, salvo precisamente este caso, el resto no hubieron diferencias, no hubo un efecto significativo del estado de salud, y tampoco para los azúcares solubles, que son aquellos que tienen función osmótica. Por lo tanto, la primera pregunta la respondimos negativamente, es decir, el decaimiento de los individuos de Araucaria no puede explicarse por una hambruna de carbono, ni tampoco por una menor capacidad de realizar ajuste osmótico y de realizar funciones de osmorregulación y osmoprotección. Cuando abordamos la siguiente pregunta, perdón, si los niveles la segunda parte de la primera pregunta, si los niveles de crecimiento eran menores en los árboles decaídos, vimos que sí los árboles decaídos presentaron menores niveles de crecimiento que los árboles saludables, pero esto tampoco fue demasiado consistente, ya que solamente se observó en uno de los sitios, y más importante aún, fue una tendencia que se registró de manera histórica y no necesariamente asociada a la observación de decaimiento que se comenzó a registrar en el año 2015-2016. Cuando nos preguntamos si las reservas de carbono se recuperaban en el año más mésico, vimos que sí hubo cierta evidencia de que esto fue así. Lo observamos en las hojas, aunque solamente en uno de los sitios de estudio, pero de manera bastante consistente, tanto en árboles que tenían una condición saludable como en aquellos que tenían una condición decaída. Hubo un aumento significativo de los distintos tipos de reservas de carbono, es decir, las totales, el almidón y los carbohidratos solubles aumentaron en respuesta a ese año de relativamente mayor precipitación, sugiriendo que en el periodo más seco los árboles habían realizado cierto uso de sus reservas de carbono, independientemente de su condición de salud aparente. Y por lo tanto, lo que creemos es que la respuesta de defoliación o de aparente decaimiento de Araucaria
es una respuesta de aclimatación que finalmente permite cierta resiliencia en la especie, pues permitiría economizar agua y carbono a través de la pérdida foliar, es decir, habría menos tejido foliar que mantener, menos superficie fotosintética, pero también menos superficie a través de la cual se pierde el agua, y por lo tanto ese ahorro de agua y de carbono puede ser utilizado no solo en la sobrevivencia de la planta, sino también en mantener tasas de crecimiento constantes a lo largo del periodo seco. Para el segundo estudio no voy a entrar en los detalles, ya que este es un estudio que se publicó y es una publicación abierta, así que está disponible para quienes quieran indagar en más profundidad en los resultados. En términos generales, este estudio se hizo en colaboración con la doctora Rocío Urrutia del Infor Valdivia y con el profesor Antonio Lara de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Austral de Chile. Y lo que encontramos es bastante similar a lo que les comentaba recién para Araucaria. Es decir, hay una baja sensibilidad al crecimiento, Alerce no responde con reducciones significativas al periodo seco en su crecimiento, tampoco observamos una drástica reducción de reservas de carbono en respuesta a la sequía, pero sí hay una rápida recuperación en respuesta a un año más húmedo, al igual como lo observábamos anteriormente para Araucaria, y por lo tanto también creemos que al igual que Araucaria, Alerce son especies que tienen bajas tasas de crecimiento en general, y esas bajas tasas de crecimiento implican, después de todo, bajas tasas de demandas de carbono para crecimiento, lo cual permite que estas especies vivan con altos niveles de reservas de carbono que en épocas de cambio climático y de periodos prolongados de sequía acaban por ser muy útiles, pues le confieren soporte, apoyo, resiliencia a través de suplir la energía que requieren para respirar y por lo tanto para sobrevivir. Finalmente, en Patagonia también hubo una repercusión, una influencia de la mega sequía, tanto en la parte litoral de la Patagonia. Cuando me refiero a Patagonia, específicamente me refiero a la región donde este estudio fue llevado a cabo, que es la región 11ª de Chile, la región de Aysén, donde se observó, la región de Aysén se caracteriza por tener un clima extremadamente húmedo en el litoral, donde las precipitaciones pueden ser de 3.000 hasta 5.000 milímetros, un clima mésico en la parte central de la región, con precipitaciones de 800 a 1.000 milímetros, y un clima seco hacia la estepa, hacia el límite con Argentina, donde las precipitaciones rondan los 400, 600 milímetros. En cada gráfica pueden ver el registro histórico mensual de precipitaciones en las barras azules, por supuesto, precipitaciones mensuales mucho más abundantes en el litoral que en la parte que limita con Argentina. Pero en los tres sitios de estudio que representan las tres áreas de precipitación contrastante, el patrón común es que la estación de crecimiento, representada con el área gris de cada gráfica, se caracterizó por una primavera excepcionalmente seca, que la pueden ver en la línea gris, ¿no es cierto?, que abarca desde septiembre hasta enero, o hasta diciembre. Ya en enero cambiamos de año,
representado por la línea de color amarillo, y tanto esta parte de la línea gris como la parte de la línea amarilla nos indican un año de significativo déficit de precipitación. Entonces nos preguntamos si las especies que habitan estos bosques, caracterizando el litoral, la parte central y la parte más de la estepa, registraron en términos de reservas de carbono y en términos de crecimiento la sequía que caracterizó esta estación de crecimiento este año 2015-2016. Para ello tomamos especies de amplia distribución, como son la Proteaceae en Botrium coccineum, que se distribuye a lo largo de todo el gradiente pluviométrico, y también el Mirre, una Notofagácea, que también se distribuye a lo largo de todo el gradiente pluviométrico, pero también indagamos en lo que sucedía en especies especialistas, en especies que solamente pueden establecerse bajo condiciones pluviométricas específicas de cada sitio, y que son las que ustedes pueden leer arriba de cada gráfica y que no están resaltadas en negrita. En términos generales, lo que encontramos es que el crecimiento, medido como el ancho relativo de los anillos, o el basal area increment, tanto en especies, en aquellas generalistas representadas con el color rojo, especies de nicho amplio, como las especies más especialistas o de nicho pequeño, no experimentaron una reducción en el crecimiento radial, es decir, en el ancho de sus anillos, en respuesta a la sequía. Es decir, después del evento de sequía presentaron un incremento de área basal similar al que venían registrando antes del evento de sequía. Sucedió lo mismo con las reservas totales de carbono, que no las voy a mostrar aquí, pero que también es un dato que ya se encuentra publicado. Y lo que sí observamos es que hubo un aumento estadísticamente significativo en los azúcares solubles, que son aquellos compuestos con propiedades osmóticas, lo cual nos sugirió que todas estas especies fueron capaces de enfrentar satisfactoriamente este evento de sequía, gracias a que contaron con suficientes reservas de carbono como para poder poder incrementar la concentración de compuestos con características osmóticas, y que permitieron realizar funciones de osmorregulación y osmoprotección. Por lo tanto, concluimos que todas las especies respondieron al unísono frente a la sequía, y que posiblemente el carbono que estaban ganando por fotosíntesis o que tenían reservado fue suficiente para abastecer las demandas de crecimiento y las demandas osmóticas. Entonces, a modo de conclusión general, los efectos de las recientes sequías de Chile sobre el nivel de reservas de carbono y compuestos osmóticos de los árboles, podemos decir que las reservas de carbono han sido reducidas solamente en el bosque esclerófilo, y por lo tanto en este caso sí podríamos indicar que las especies están en un riesgo de mortalidad, pero no existe tal riesgo según nuestros datos para las especies del bosque templado. No obstante, sí hemos visto en algunos casos, que es en el caso de algunos sitios de Alerce, que hay una evidencia de leve reducción en el crecimiento, lo cual puede implicar una menor capacidad de secuestrar carbono en estos bosques.
Cuando pensamos en la gran pregunta es sobre cuán resilientes al cambio climático serán las especies del bosque templado, y utilizamos esta aproximación de los niveles de reservas de carbono basada en su rol energético, en su rol osmorregulador y osmoprotector. En términos muy generales, lo que hemos encontrado es que las coníferas nativas de Chile presentan, representadas en la gráfica por las barras grises, presentan niveles de reservas de carbono en sus distintos tipos de órganos significativamente menores que las especies siempreverdes de angiospermas, y por lo tanto son posiblemente más vulnerables a eventos prolongados y severos de sequía, y por lo tanto podrían estar explicando esta sintomatología que se ha observado en especies como Araucaria araucana. También un dato que no les voy a mostrar aquí por cuestiones de tiempo, pero que lo he trabajado y que estaría encantada de mostrarlo en otra presentación, tiene que ver con que dentro de las angiospermas, las especies deciduas o caducifolias son capaces de mantener a lo largo del año niveles significativamente mayores de reservas de carbono, los cuales le confieren mayor tolerancia a la defoliación y mayor recuperación luego de eventos de defoliación, lo cual nos hace pensar que también estarían mejor preparadas para enfrentar eventos de sequía. Bueno, estoy ya en el tiempo, así que voy a finalizar agradeciéndoles por la atención, agradeciendo a todos los estudiantes, los asistentes técnicos y colaboradores que han participado y con quienes seguimos realizando estos estudios, y nuevamente a ustedes por la paciencia en escuchar.